El jardinero afluente parte 1 de 2. Imagina por un momento que dos personas reciben exactamente la misma semilla. Las dos tienen la misma tierra, el mismo clima, las mismas herramientas. Pero unos años después, una de ellas contempla un jardín lleno de árboles fuertes, flores y frutos. La otra apenas tiene un terreno vacío, con algunas plantas secas y mucha frustración. ¿Qué ocurrió? ¿Fue cuestión de suerte? ¿De talento? ¿O simplemente una de ellas entendió algo que la otra nunca llegó a comprender? Esa es la idea que atraviesa todo el jardinero afluente. Porque este libro propone una forma muy diferente de entender la riqueza. En lugar de hablar únicamente de dinero, inversiones o negocios, utiliza una metáfora sencilla. Nuestra vida financiera se parece muchísimo a un jardín. Y como cualquier jardín, necesita tiempo. Necesita cuidado. Necesita paciencia. Y, sobre todo, necesita sembrar antes de esperar cosechar. Vivimos en una época donde casi todo parece inmediato. Queremos resultados rápidos. Ganancias rápidas. Éxito rápido. Pero la naturaleza nunca ha funcionado así. Nadie planta un árbol hoy esperando comer sus frutos mañana. Sin embargo, muchas personas esperan exactamente eso cuando se trata del dinero. Quieren invertir una pequeña cantidad y hacerse ricas en pocas semanas. Buscan el negocio perfecto, la oportunidad única, la fórmula mágica. Y terminan olvidando que la riqueza, igual que un jardín, suele crecer lentamente. El autor comienza explicando que la mayoría de las personas dedica toda su energía a recoger frutos. Trabajan, cobran, gastan, y vuelven a empezar. Pero muy pocas dedican tiempo a sembrar. Es decir, a construir activos, conocimientos y hábitos que continúen produciendo resultados durante muchos años. Y esa diferencia termina separando a quienes viven persiguiendo el dinero de quienes consiguen que el dinero trabaje para ellos. Una de las primeras enseñanzas del libro es que cada decisión funciona como una semilla. Algunas semillas producen árboles fuertes. Otras nunca llegan a crecer. Y otras incluso terminan llenando el jardín de malas hierbas. La pregunta es sencilla. ¿Qué tipo de semillas estás plantando hoy? Porque las decisiones pequeñas, repetidas todos los días, terminan construyendo resultados enormes. Ahorrar una parte del salario. Leer unos minutos. Aprender una habilidad nueva. Evitar una compra impulsiva. Todo parece insignificante. Pero cuando esas acciones se repiten durante años, el resultado cambia completamente. El autor utiliza varios ejemplos para explicar este principio. Habla de personas que comenzaron con recursos muy limitados. No tenían grandes ingresos. No heredaron fortunas. Pero desarrollaron un hábito muy poderoso. Sembrar constantemente. Cada ingreso generaba una pequeña inversión. Cada aprendizaje abría una nueva oportunidad. Y poco a poco el jardín comenzaba a crecer. No de forma espectacular. No de un día para otro. Pero sí de manera constante. Otra idea muy interesante es que muchas personas confunden movimiento con crecimiento. Trabajan muchísimo. Están siempre ocupadas. Corren de un lado para otro. Pero casi toda su energía se destina a mantener el jardín tal como está. No a hacerlo crecer. Y aquí aparece una pregunta muy poderosa. ¿Las actividades que ocupan la mayor parte de tu día están produciendo frutos futuros o solamente mantienen el presente? Porque existe una enorme diferencia entre trabajar para sobrevivir y trabajar también para construir patrimonio. Otra enseñanza importante tiene que ver con la paciencia. Vivimos acostumbrados a medir los resultados en días o semanas. Pero el jardinero piensa en estaciones. En años. Sabe que algunas semillas tardan mucho más que otras. Y, aún así, continúa cuidándolas. Porque comprende que el crecimiento verdadero ocurre muchas veces bajo la superficie, cuando todavía no puede verse. Esta idea resulta especialmente útil cuando hablamos de inversiones, aprendizaje o emprendimiento. Los primeros resultados suelen ser pequeños. Incluso decepcionantes. Pero eso no significa que el esfuerzo esté siendo inútil. Simplemente significa que las raíces todavía se están formando. Otra reflexión poderosa del libro gira alrededor de las malas hierbas. En cualquier jardín aparecen. Y si no se eliminan a tiempo, terminan consumiendo agua, espacio y nutrientes que deberían alimentar las plantas importantes. En la vida ocurre algo parecido. Las malas hierbas pueden ser gastos innecesarios. Malos hábitos. Personas que desaniman constantemente. Creencias limitantes. Distracciones.
todo aquello que consume energía sin aportar crecimiento. El autor insiste en que construir riqueza no consiste únicamente en sembrar. También consiste en eliminar aquello que impide crecer. Otra enseñanza muy interesante tiene que ver con la comparación. Muchas personas observan jardines ajenos y sienten frustración. Ven árboles enormes, grandes frutos, y olvidan que quizás esos árboles llevan décadas creciendo. Cada jardín tiene un ritmo distinto. Cada persona comenzó desde un lugar diferente. Y compararse constantemente solo consigue distraernos del trabajo más importante: cuidar nuestro propio terreno. El libro también explica que ningún jardinero controla completamente el clima. Habrá sequías, tormentas, temporadas difíciles. Y eso también ocurre con la economía, con los mercados, con los negocios. Existen factores que simplemente no podemos controlar. Pero sí podemos decidir cómo reaccionamos. Podemos seguir sembrando. Podemos cuidar aquello que ya construimos. Y podemos prepararnos mejor para la próxima estación. Otra idea muy valiosa aparece cuando el autor habla del conocimiento. Muchos intentan mejorar sus resultados sin mejorar primero al jardinero. Pero el verdadero crecimiento comienza precisamente ahí. Cada libro leído, cada habilidad desarrollada, cada conversación con alguien experimentado. Todo eso convierte al jardinero en una persona más capaz de cuidar su jardín. Y cuanto mejor se vuelve el jardinero, mejores decisiones toma. Otra reflexión muy interesante es que los jardines más fuertes no dependen de una sola planta. Son diversos. Tienen distintos árboles, diferentes flores, múltiples fuentes de vida. Con las finanzas ocurre exactamente igual. Depender únicamente de una fuente de ingresos aumenta el riesgo, mientras que construir diferentes fuentes de valor aporta estabilidad. No significa hacer 10 cosas al mismo tiempo. Significa comenzar poco a poco a crear distintas maneras de generar recursos. A medida que avanzan los capítulos, el autor vuelve una y otra vez sobre la importancia del largo plazo. Porque las personas que únicamente buscan resultados inmediatos suelen abandonar demasiado pronto. Mientras tanto, quienes entienden que todo jardín necesita tiempo permanecen trabajando incluso cuando todavía no aparecen grandes frutos. Y esa diferencia termina siendo enorme. Hacia el final de esta primera parte aparece una reflexión que resume gran parte del mensaje del libro. La riqueza no consiste únicamente en recoger frutos. Consiste en convertirse en alguien capaz de sembrarlos una y otra vez. Porque cuando desarrollas esa capacidad, ningún resultado depende exclusivamente de la suerte. Depende, sobre todo, de las semillas que decides plantar cada día. Y justamente ahí continuaremos en la segunda parte. Descubriremos cómo proteger ese jardín para que siga creciendo durante muchos años, cuáles son los errores que más frecuentemente destruyen el patrimonio y por qué la disciplina suele ser mucho más importante que la velocidad cuando hablamos de construir una vida próspera.